De hecho, el gobierno todavía celebra y nosotros, todos los ecuatorianos, celebramos que el presidente haya logrado esta meta de la vacunación. Y van a venir otra serie de metas y de proyectos por concretar. Y obviamente este proyecto de erradicación de la desnutrición crónica infantil no solamente requiere de apoyo local e internacional, requiere que todos y cada uno de nosotros, desde donde nos encontremos, sumemos esfuerzo para que esto lo logre, ¿verdad? Nosotros, como empresarios, estamos a las órdenes para ayudar en todo lo que podamos, pero también nuestros apostolados, nuestras organizaciones vinculadas, como es RESA, Refugio del Espíritu Santo, y personas que acoge a personas en situación de calle y que además acoge a en movilidad humana, familias. Y en el Banco de Alimentos queremos ser parte, queremos ayudar, queremos promover, queremos hacer todo lo que sea necesario para sumar, ¿verdad? Porque esto debe ser una causa nacional, una causa sin bandera, una causa que se inicia con este gobierno y que ojalá trascienda al próximo gobierno, ¿no? Porque ya mismo seguramente Erwin nos va a contar todas las cifras y para que nos sorprendamos. El otro día que yo le escuchaba a él en una entrevista decía que para niños menores de dos años era como el 27 al 30% de casos de desnutrición crónica infantil. Pero si llegamos hasta las 5, eran como 500.000 niños, una cifra sorprendente y que en América Latina somos uno de los más altos. Yo no sé si el más alto, eso lo va a esclarecer Erwin, pero lo importante es que sumemos nuestros esfuerzos y que pongamos, como siempre digo, nuestro granito de arena. Sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a Erwin para que puedas contarnos todas las estrategias, las alianzas y todo lo que están haciendo y lo que nosotros podemos hacer para sumar a este esfuerzo. Bienvenido, Erwin. Muchísimas gracias Isabel. Muchísimas gracias a todos los miembros de ACE, a mi familia también que se ha unido al Zoom. Bueno, voy a hacer una presentación. ¿Me podrían dar, por favor, acceso para compartir pantalla? Listo. Gracias. Ok. Ahí creo que estamos. Sí se ve. Bueno, el día de hoy les quería comentar un poco acerca de las acciones que está haciendo el gobierno nacional respecto a esta problemática que se las voy a comentar un poquito más adelante de cuál es la situación en la que estamos viviendo en el Ecuador. El presidente Guillermo Lasso tomó el combate a la desnutrición crónica infantil como una de las prioridades de su gobierno y de hecho en el Plan Nacional de Desarrollo que salió hace un par de semanas definió 10 macrometas. Una de las 10 se refiere exclusivamente a la reducción de 6 puntos porcentuales en la desnutrición crónica infantil. Perdón, que se me fue un poquito más. A ver. Un momentito. Ok, ahí estamos. Bueno, un poquito para ponernos en contexto cuál es la situación del país. Aquí estamos viendo información de cerca de más de 15 años de estudios de análisis que se han hecho en el país de estadística respecto a la situación de la desnutrición crónica. ¿Qué es la desnutrición crónica? La desnutrición crónica es una forma de malnutrición que se diferencia, por ejemplo, de la desnutrición aguda, que es lo que normalmente se ve en África, cuando uno ve estas imágenes de niños flaquitos y digamos casi que en huesitos. Esos son los casos de desnutrición aguda, cuando hace falta comida, alimento y el niño digamos, los niños
digamos, pierden masa muscular. En el caso de la desnutrición crónica, no es igual a la desnutrición aguda, porque más bien se refleja en el retardo en el crecimiento de los niños. ¿Eso qué significa? Que uno puede ver un niño gordito, ¿sí? O rechonchito, y puede ser que tenga desnutrición crónica, porque se está alimentando, pero se está alimentando mal. Entonces, la desnutrición crónica tiene mucho más que ver con el aspecto nutricional antes que el tema alimenticio. Y este es un tema que hay que aclararlo desde el inicio para que nos ubiquemos dentro del contexto de qué es este tema de la desnutrición crónica. Entonces, es así que a lo largo de los años se ha venido estudiando la desnutrición crónica, y me voy a centrar en los dos últimos estudios, en el año 2014 y 2018, donde se puede ver, y de hecho es la época luego de algunos años de bonanza petrolera, donde el Ecuador, entendemos, según los datos que nos dio en su momento el INE, que es el Instituto de Estadísticas y Censos, Ecuador logró disminuir la pobreza durante esos años. Sin embargo, la desnutrición crónica no disminuyó, sino que aumentó. Tanto así que, como bien decía Isabel, hacia el año 2018 hay un estudio que es el ENSANUD, es un estudio muy amplio de varios temas respecto a la salud, pero que estudió un tema específico, un capítulo de nutrición. Y en la parte de desnutrición crónica, determinó que 27.2% de los niños menores de 2 años sufren de desnutrición crónica. ¿Y por qué se mide hasta los 2 años? En base a la evidencia científica, existen ya algunos estudios a nivel internacional y también a nivel nacional respecto a que durante los 1000 primeros días es una etapa que se considera la ventana de oportunidad, los 1000 primeros días de vida. Es decir, desde la concepción hasta los 2 años. Se considera la ventana de oportunidad porque ahí es donde, ese es el momento en el que se forman el 80 al 85% de las conexiones neuronales del cerebro de los niños. Es por eso que si en ese momento, si en ese espacio de tiempo el niño no está bien nutrido, también va a tener, aparte del retardo en el crecimiento, en la talla, eso lo vamos a ver en la talla del niño, adicionalmente vamos a ver que ese niño va a tener problemas cognitivos, también va a tener problemas físicos y va a tener problemas emocionales, sociales, en su interrelación con sus pares. Entonces, es una situación que realmente preocupa, porque si nos ponemos a ver en retrospectiva, muchos de los problemas sociales que hoy vivimos en el Ecuador es producto de esta situación de desnutrición crónica que nos ha venido afectando como una pandemia invisible durante décadas y que no ha sido evidenciada por los gobiernos anteriores, no solo porque no han podido lograrlo reducirla, sino porque efectivamente no han tenido la conciencia del problema. Entonces, es ahí donde el presidente Guillermo Lasso ha tomado el liderazgo respecto a que esto debe convertirse en una de las banderas de lucha, en las banderas digamos, o los temas abanderados por este gobierno, y que realmente el presidente ha pedido que esto se pueda convertir en una política de Estado, que trascienda todos los gobiernos, que trascienda cualquier bandera política o temas ideológicos, porque esta es una lucha que no vamos a poder ganarla en 4 años. Esta es una lucha que necesita 15, 20 años. Por lo tanto, la sociedad tiene que tomar esto como una bandera, como una causa, y la sociedad como tal debe unirse detrás de este objetivo, así como fue el tema de la vacunación. Debemos unirnos, y es por eso que estamos haciendo trabajos como estos de socialización de la estrategia, para que primero haya una concienciación respecto al problema y luego sepamos que debemos tomar acción. Ahora les cuento un poquito sobre qué es lo que ha hecho el gobierno. Bueno, realmente hicimos 2 cosas. Por un lado, cuando el presidente de la República definió que esto iba a ser una de las prioridades de su gobierno, por un lado, pero lo primero que hizo el presidente fue designar un consejero de gobierno, el señor Luis Enrique Coloma, que hoy no nos puede acompañar por un tema, un compromiso previamente adquirido. Luis Enrique, como consejero de gobierno, es el encargado de promover la estrategia de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Y adicionalmente, el presidente
transformó una secretaría que ya existía, que antes se llamaba Plan Toda una Vida. Esa Secretaría Técnica, que es una secretaría adscrita a la presidencia, que es en la cual estoy en este momento colaborando, se cambió, el presidente pidió que se cambie tanto de nombre como de propósito, y es la que ahora actualmente se llama Ecuador Crece sin Desnutrición, y está enfocada exclusivamente en el combate a la desnutrición crónica infantil. Entonces, desde la Secretaría hemos estado trabajando en dos grandes ejes. Por un lado, en mantener las prestaciones, es decir, garantizar que todo niño, niña y madre gestante reciba los servicios y las atenciones tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es decir, que los servicios no se detengan, que podamos asegurarnos que todo niño, niña que nace, reciba sus atenciones, reciba el paquete de prestaciones básicas, para que hasta que tengamos una estrategia más consolidada, digamos, no haya un retraso en las atenciones y no nos sigamos dejando atrás a muchas niñas y niños en el camino. Eso por un lado. El segundo trabajo en el que nos enfocamos es en la elaboración de un plan estratégico. El plan estratégico tiene el propósito de que se convierta esto en una verdadera política pública que pueda servirnos como una hoja de ruta para todos, para el Estado por un lado, para la sociedad, también para los gobiernos autónomos descentralizados, para las agencias de cooperación, para toda la sociedad en su conjunto. Entonces, este plan estratégico se trabajó en conjunto con varios actores. Por un lado, tuvimos actores los representantes de los ministerios del área social. Tuvimos representantes del MIES, de Salud, de Educación, de Agricultura y Ganadería, del Ministerio Económico, de Economía y Finanzas. Tuvimos también la presencia de agencias de cooperación. Nos acompañó el Banco Mundial, CAF, nos acompañó también la UNICEF, la FAO, nos acompañaron representantes de la OPS, de la OMS, que son, digamos, los expertos en los temas de desnutrición a nivel mundial. Y también nos acompañaron algunos actores de la sociedad civil, como la Red de Nutrición Infantil, RED. Ellos no solo que participaron con consultores que nos pusieron a nuestra disposición, sino que adicionalmente ellos nos pusieron a disposición un experto para poder elaborar este plan estratégico, que se hizo en base a una metodología internacionalmente exitosa como la teoría de restricciones y el thinking process. Este proceso es una forma de planificar en base a 4 aspectos. Primero, definir la realidad, la situación en la que estamos, que ya la acabo de describir. Esto describe por qué debemos cambiar esa realidad. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? Que cerca de 500.000 niños en el Ecuador en este momento estarían sufriendo de desnutrición crónica infantil. ¿Por qué digo estarían? Porque el estudio que data del 2018 ya está desactualizado y estamos trabajando en un nuevo estudio. Pero en base a la opinión de muchos expertos, luego de la pandemia que acabamos de tener o que no terminamos digamos, de resolver, y adicionalmente por la situación de la crisis migratoria que hemos tenido por nuestros hermanos venezolanos que han llegado al país y que también forman parte ahora de nuestras estadísticas y que también debemos llegar a ellos con una ayuda. Esa situación ha empeorado el estado de la desnutrición crónica a nivel nacional. Entonces, esa es la primera razón que se analiza, bueno, ¿por qué debemos cambiar? Luego, lo segundo, me vengo acá, lo voy a señalar, acá estamos aquí, ¿en qué debemos cambiar? Bueno, ahí es donde se plantean las metas de corto y de largo plazo. Por un lado, debemos reducir la desnutrición crónica infantil en el corto plazo hasta el año 2024, por lo menos en 6 puntos porcentuales. Esta es una meta que podríamos decir que no es tan ambiciosa si se mira dentro del contexto del tamaño del problema. Sin embargo, reducir la desnutrición crónica en un país es extremadamente complejo. Para que tengamos una idea, países como el Perú, nuestro vecino, que ha sido muy exitoso en el combate a la desnutrición crónica, lo han podido hacer a tasas de 1 o 1.25% por año.
Nosotros estamos proponiendo 6 puntos en 4 años, es decir, 1.5 por año en promedio. Es realmente un reto, realmente una situación que requiere que trabajemos en conjunto. Esto, el Estado, por su cuenta solo, no lo va a poder realizar. Aquí solo lo vamos a poder hacer si tomamos esto como una causa nacional, nos unimos todos y todos empujamos en la misma dirección. También hay una meta de largo plazo, que es llegar al 2030 reduciendo a 10 puntos la desnutrición crónica. Entonces, aquí tenemos una gran meta que en conjunto, si lo trabajamos unidos, efectivamente lo vamos a poder lograr. Lo siguiente, dentro de este proceso de análisis, es establecer una dirección. Hacia dónde queremos dar el cambio. Entonces ahí es donde nos pusimos una tarea y decimos, vamos a lograr que cada niño, cada niña, cada madre embarazada, desde la concepción, vamos a llegar a ella, vamos a llegar a ellos, lo vamos a captar, lo vamos a ingresar en nuestro sistema de atención y de seguimiento y les vamos a dar ayuda. Le vamos a dar ayuda en el caso que sean personas que estén en situación de pobreza y extrema pobreza, y si no, vamos a llegar a ellos con información, vamos a llegar a ellos con capacitación respecto a buenos hábitos nutricionales, cambios de cultura, cambios de conductas, y, por ejemplo, promoción de la lactancia materna. Que eso, en el caso de ustedes que son empresarios, este es un tema muy importante porque más allá de que en la ley de creación de oportunidades se le está dando a la madre mayores oportunidades para poder acceder a la lactancia, más allá de eso, esto es un tema de conciencia. Los empresarios debemos tomar conciencia que nuestro capital humano femenino, las madres en estado de fértil, donde pueden quedar embarazadas en cualquier momento, sea planificado o no planificado, deben tener todas las facilidades para poder darle lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y combinada con la alimentación del hogar por lo menos hasta los 2 años. Los estudios que existen a nivel internacional acerca de la importancia de la lactancia materna definen que la lactancia materna debe ser exclusiva y no se puede ni siquiera combinar con agua. Y esto es importantísimo porque hay cosas que muchos no sabemos. Y ya cuando uno se entera de estos temas, toma conciencia, por ejemplo, de que ni siquiera el agua es necesaria dentro de los primeros 6 meses. La leche materna es más que suficiente, pero no solo es que suficiente, sino que debe ser exclusiva para que el niño no se desnutra durante sus primeros 6 meses de vida. Y aquí le voy a hacer una pausa respecto a una situación que ayuda a entender por qué es importante que esto se promueva. Uno diría que en la desnutrición crónica es un tema exclusivo de los estratos sociales más vulnerables o de los pobres y los que están en extrema pobreza. Y resulta que en el estrato más rico del Ecuador, en el quintil más rico, existe 15% de desnutrición crónica al año 2018. Y me van a decir, bueno, pero ¿cómo así? Es que resulta que el 15%, ese 15% de desnutrición crónica tiene que ver con falta de cultura, tiene que ver con ignorancia también acerca de lo que se trata de la desnutrición crónica y el daño que se le hace a los niños que no reciben lactancia materna. Y también por temas culturales, porque en los estratos más altos la lactancia ha sido despreciada y de alguna manera malentendida, por decirlo de alguna forma. Y se han priorizado muchas veces temas estéticos antes que la lactancia. Entonces, hay muchos niños de estratos socioeconómicos altos donde no hace falta los alimentos, no hace falta los chequeos pediátricos, no hace falta información. Hay desnutrición y es porque no se entiende el valor, no se le ha dado el verdadero valor a la lactancia materna y esto es algo que nosotros debemos concienciar a la población en todos los estratos. Entonces, se los dejo como un mensaje porque ustedes como empresarios, nosotros, también estoy de este lado, nosotros como empresarios debemos promover que toda madre gestante
tenga su espacio para la lactancia materna, porque es ese el momento más importante donde podemos hacer la diferencia en los niños más pequeños. El siguiente, bueno, seguimos con la presentación. Respecto a la estrategia, bueno, digamos, el siguiente paso es, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a provocar el cambio, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos trabajado en un plan estratégico que tiene 6 ejes, tiene 28 proyectos y que ya lo voy a explicar un poquito mejor en las siguientes slides. Ahora hablamos de cómo es el sistema de gobernanza. Bueno, para realizar este trabajo tuvimos mucha ayuda de varios expertos, pero quiero comentarles que en este tema nos ayudó un experto local, un ecuatoriano, que lamentablemente no había sido tomado en cuenta en ningún gobierno anterior. Es un experto, él se llama Andrés Mejía, es un profesor del King's College de Londres. De hecho, él no vive en Ecuador, él vive en Londres. Pero él asesora a muchos gobiernos a nivel internacional. Él asesora a gobiernos en África, en Asia, en Latinoamérica, en Centroamérica, y ha sido muy exitoso en el combate, o sea, en ayudar a los gobiernos a combatir la desnutrición crónica. De hecho, lo hizo, fue uno de los pilares del trabajo que hubo en Brasil también para reducir la desnutrición crónica. Y bueno, él nos pudo ayudar, él estuvo con nosotros trabajando en la elaboración de este plan y nos ayudó a definir este sistema de gobernanza, que es como está estructurada la Secretaría. Nosotros tomamos esas mejores prácticas y las hemos implementado en la Secretaría. Entonces tenemos varios pilares dentro de esta gobernanza. Por un lado, el componente intersectorial, que trata básicamente en cómo desde la Secretaría vamos a articular a los distintos actores. Por un lado, los actores del gobierno, como por otro lado los actores de los municipios, de las alcaldías, los actores de la sociedad civil. Por otro lado, un segundo gran componente es asegurar el financiamiento y asegurar el control del gasto, o sea, controlar el gasto para que sea destinado exclusivamente a los temas de nutrición crónica en aquellos ministerios que tienen la rectoría del área de salud, como es el salud, del área social, como es el MIES, del área educativa, como es el Ministerio de Educación, como es lo que tiene la rectoría de la seguridad alimentaria, como el MAC, y así. Entonces, ese es un segundo pilar muy importante. El siguiente pilar es el componente territorial. Las mejores prácticas internacionales nos dicen que el combate a la desnutrición se gana trabajando en territorio. Y es por eso que hemos abierto hasta el mes de septiembre 90 mesas de trabajo a nivel cantonal. Estamos trabajando en los cantones, con los municipios, con los alcaldes y con los representantes distritales de todos los ministerios en mesas de trabajo para entender la situación local. No es lo mismo lo que sucede en la Amazonía que lo que sucede en la Sierra Centro o lo que está sucediendo acá en la costa. Bueno, yo no estoy en Quito, pero ayer estaba en la costa, por eso digo acá en la costa. No es lo mismo, es absolutamente distinto. Las realidades son distintas. Y una de las grandes falencias en el desarrollo de las políticas públicas, no solo en el tema de desnutrición crónica, sino en muchos otros, es cuando se centraliza la planificación. Entonces, lo primero que nosotros hemos hecho es descentralizar la planificación y tener mesas de trabajo a nivel cantonal. Ya reactivamos 90 mesas a nivel cantonal hasta septiembre y la meta es hacia el año 2025 tener mesas en los 221 cantones del país. De esa manera vamos a poder trabajar en conjunto con la sociedad desde el territorio, entendiendo la realidad que cada una de las zonas están viviendo y poder adecuar las políticas públicas a las realidades locales. Bueno, y finalmente el último componente es el de la información. Esto funciona si nosotros podemos tener información actualizada en línea de cada uno de los casos, de cada uno de los niños y niñas que nacen en el país. Es importante que podamos hacerle un seguimiento desde el vientre materno, desde que la mamá sabe que está embarazada. Desde ese momento debemos captar a esa mamá, poder hacerle seguimiento nutricional, seguimiento y también ayuda con ácido fólico, vitaminas, hierro, lo que necesite para que el niño crezca nutrido en el vientre y no nazca desnutrido. Y una vez que nace, poder hacer un seguimiento
del progreso de ese niño, del progreso de su crecimiento y progreso de su desarrollo nutricional. Entonces, otra cosa importantísima que no hay que dejar de lado es que hay que asegurarse que cada uno de los niños reciba su cuadro de vacunación pediátrica. Esto es algo que falló en los últimos años. El gobierno, el Estado falló en eso y es en algo que nosotros nos vamos a preocupar con muchísima atención para que no falte a ningún niño el cuadro de vacunas. Estos son los ejes del plan estratégico. Voy a mencionarlos muy rápidamente. Por un lado está la garantía de garantizar un entorno habilitante, que es básicamente tener un marco normativo que vaya dirigido a asegurar las prestaciones básicas y a todo el esquema de gobernanza de la desnutrición crónica. Por otro lado, la obtención de recursos financieros. Ahí tenemos varias acciones, varias estrategias, varios programas para asegurar financiamiento local e internacional. La parte de la articulación territorial para lograr llevar a territorio la estrategia. Por otro lado, la gestión de la información, que es lo que les mencionaba hace un momento. Tenemos algunos programas, algunos proyectos destinados para mejorar la infraestructura tecnológica de los ministerios y poder lograr ese objetivo de tener un seguimiento permanente del estado nutricional de todos los niños del Ecuador. El siguiente tema es el fortalecimiento del talento humano y de la gestión institucional en los puntos de atención. ¿Sí? Aquí es muy importante que podamos llegar a todos los centros de salud a nivel nacional, a todos. Y no solo los del Ministerio de Salud Pública, sino también a los del IES, a los del Seguro Social Campesino, a los del Sistema de Salud del IES, para poder cubrir la mayor cantidad del territorio y poder asegurar que a nivel territorial tenemos talento humano adecuado, preparado y con conocimiento acerca de la desnutrición crónica. Porque esto es algo que podría sorprender, pero no todos los profesionales de salud entienden bien la problemática de la desnutrición crónica y cómo atacarla. Inclusive hasta muchos pediatras no lo entienden adecuadamente. Entonces, parte del trabajo es llegar con la información, capacitar a todos los prestadores de salud para asegurar que haya una adecuada atención en los centros. Y finalmente, el último eje tiene que ver con la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Este es un eje fundamental donde vamos a poder trabajar en conjunto con los distintos espacios, como por ejemplo el sector privado, para, por un lado, llevarles las iniciativas del gobierno, recibir de parte de la empresa privada sus propuestas, sus aportes y adicionalmente rendir cuentas. Esto es muy importante. El gobierno del encuentro es eso. El gobierno del encuentro es poder ser muy transparentes respecto a cómo estamos utilizando los recursos del Estado, los sagrados recursos de los ecuatorianos. Y, por ejemplo, ahora que vamos a entrar a un proceso de análisis, o hemos entrado a un proceso de análisis de la Ley de Creación de Oportunidades, es muy importante que el sector empresarial conozca lo que estamos realizando, en lo que se van a invertir los recursos de los ciudadanos, en lo que se van a invertir los impuestos, que con programas como este, el del combate a la desnutrición crónica infantil, seguramente va a haber mucha más tranquilidad de que estos recursos deben ser o van a ir a a un propósito adecuado, a los correctos beneficiarios, y que también luego la ciudadanía nos pida cuentas de lo que estamos haciendo. Y debemos hacer eso. Nuestra obligación es rendir cuentas a la ciudadanía de los recursos que se están tomando, se están recaudando los impuestos. Finalmente, para terminar esta parte de la presentación, estamos hablando de que el plan estratégico tiene 28 proyectos y 37 indicadores. Yo les voy a hacer llegar por medio de Isabel el plan estratégico en PDF para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan compartir con sus equipos, con su familia, lo puedan hacer sus observaciones, recomendaciones. Estamos absolutamente abiertos a poder escuchar sus opiniones respecto al plan que estamos tomando, poniendo en consideración de la ciudadanía. Bueno, aquí no me voy a detener mucho. Este es un poco cómo funciona la estructura de la gobernanza de la DSI en el gobierno. Y lo importante que hay que resaltar es que esto es una iniciativa liderada
por el presidente Guillermo Lasso. Esta es una iniciativa que el presidente ha pedido liderar él directamente, en el que está comprometido él directamente y en el que él se va a asegurar, por un lado, de que esta estrategia se ejecute, que la meta de reducción de la desnutrición crónica se logre, así como se logró vacunar en el programa 900. De igual forma, es un compromiso del presidente Guillermo Lasso el reducir los índices de desnutrición crónica en el país. Ahora les voy a hablar un temita muy específico de las acciones de coordinación, y es el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es un espacio en el que vamos a trabajar en una mesa, por decirlo de alguna manera, en una mesa redonda, en una mesa entre pares, en una mesa entre iguales. Varios actores. Por un lado, la academia y los expertos. Por otro lado, el sector privado. Tenemos también la participación de las agencias de la cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos autónomos descentralizados y los ministerios del gobierno central. Vamos a trabajar en este espacio juntos. Este es un espacio en el que el plan estratégico va a ser puesto en consideración para retroalimentación, para recibir aportes de los distintos actores, y en este espacio vamos a tener como grandes representantes de la sociedad civil. Por ejemplo, en Quito vamos a trabajar con fundaciones como Fundación Esquel, que ha aglutinado a varias organizaciones en lo que le han llamado la Alianza por la Nutrición. En Guayaquil estuvimos el día lunes en conjunto con Fundación Ecuador, que es una fundación muy representativa de Guayaquil, que también va a hacer ese mismo proceso de aglutinar a los distintos actores sociales de la ciudad y sentarlos en una mesa para generar una alianza que pueda participar dentro de este Consejo Consultivo. También nos reunimos con Corpey, quien nos invitó a hacer la presentación del plan, y que acordamos en el siguiente directorio la próxima semana, en 2 semanas, poder presentarles al directorio y ver un modelo de articulación con el sector privado y con los gremios empresariales. Ahí veo también la oportunidad de que ACE pueda ser parte de este proceso. Les extiendo la cordial invitación a que se unan a esta mesa del Consejo Consultivo, donde queremos poder trabajar en 2 vías. Primero, nosotros como gobierno, llevando las iniciativas en las que estamos trabajando, participándoles de la información que tenemos, pudiendo hacer llegar las distintas acciones que estamos realizando en territorio para que las conozcan y puedan también desde la sociedad civil compartirnos sus impresiones, sus observaciones y poder mejorar este trabajo, poder realmente lograr lo que queremos que esto sea, una causa nacional. Queremos que esto se convierta en una causa en que podamos trabajar todos los ecuatorianos, todos, sin banderas políticas. Que esto se convierta realmente en una política de Estado. Y más allá de que exista hoy por hoy una secretaría, que el presidente lo lidere, cuando exista otro gobierno, cuando exista, digamos, pasen los años y no estemos nosotros los mismos sentados aquí, el plan se mantenga, la estrategia se mantenga y el trabajo se mantenga sobre todo. Porque en el centro de esa mesa deben estar siempre la madre embarazada, la niña, el niño recién nacido. Ellos deben convertirse en el centro de nuestra atención. Ellos son los que deben guiar nuestras acciones, y son ellos por los quienes nos debemos preocupar y a quienes debemos preocuparnos de darles una oportunidad para su futuro. Eso es, brevemente he tratado de ser muy escueto y muy directo respecto a la presentación del plan, y quedo absolutamente abierto a recibir sus observaciones, comentarios, preguntas, críticas, y poder responderlas en este momento. Teresita, entonces nos pones en modo donde estemos todos para poder abrir este diálogo. Pues tenemos, es hasta las 9:30, pues, y tenemos
casi 15 minutos para poder compartir, ¿no? Esta invitación que nos hace nos parece muy interesante, de hecho siempre tenemos las manos abiertas para poder servir. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué debemos realizar para poder de alguna manera colaborar, apoyar, como te dije al inicio? Cuéntanos. Bueno, tal vez lo primerito es tomar la decisión de unirse y si es así, yo les sugeriría que en este proceso en el que vamos a trabajar en conjunto con Corpey, aglutinando a distintos actores del sector empresarial, podría ser un espacio para poder hacer la coordinación, ¿sí? Esa es una vía. Otra vía es si ACE se quiere convertir como en un aglutinador de varios otros espacios, también podrían participar directamente en el Consejo Consultivo. Pero veo que ahí Lourdes alzó la mano. Gracias, Presidenta. Qué lindo que hayas traído ese tema tan importante. Creo que vale la pena decir qué es lo que reflexionó Corpey cuando tocó la puerta de la Secretaría. Hace muchos años, desde 1992, durante 11 años estuve en la Fundación Huancavilca, en el Guasmo de Guayaquil. En esa fundación tuvimos una serie de programas, proyectos para la niñez, para la salud, hasta el Huancavilca Sporting Club y hasta la Orquesta Sinfónica del Guasmo. De hecho, Verónica es una usuaria de alguna de las facilidades que todavía tiene la fundación. La fundación tuvo un programa que se llamaba Programa de Estimulación Temprana y Nutrición Infantil. Era liderado por un gran psicólogo que era Alfredo, olvidé el apellido. Y él había hecho un estudio en Urdesa y en el Guasmo. Y había determinado que los niños de 0 a 5 años de edad tienen la misma capacidad mental de 0 a 5 años de edad, exactamente. Y Alfredo Tinajero, perdón. Cuando los niños llegaban al 5.º año, las realidades tristes de la sociedad guasmeña hacían que la madre no tenga mucha atención ni en la nutrición, ni en el cariño que le da a su hijo, ni en la estimulación de la inteligencia. Ahí se creaba una brecha que era imposible de llenar cuando el chico se graduaba de bachiller y se notaban ahí las pruebas psicológicas de aptitudes para trabajar y peor a nivel universitario, con un rendimiento muy inferior. Esto hizo que por la experiencia que tuve, que cuando vi lo que estaba haciendo Erwin y el señor Coloma, los invitáramos porque la sociedad productiva tiene que ver la nutrición infantil y el programa del gobierno como un gran solucionador de competitividad directamente. Nosotros no podremos ser una nación competitiva en cuanto a nuestras exportaciones, producción, lo que quieras de desarrollo económico, si nosotros no hemos solucionado ese tema de ese casi 30% de desnutrición crónica infantil. Yo solamente quería explicar, Erwin, por qué la Corpey y sus 27 gremios le apuestan a tener mayor capital productivo, capital humano, para seguir haciendo grande el Ecuador. Gracias, Presidente. Se encuentra entre nosotros también Carlos Garcés de Célica, no sé si quiera manifestarse o hacer un comentario al respecto, y también Ernesto Rivadeneira de Ande Quito, que Ande Quito es más, tiene muchos más años que nosotros, hace acá en Guayaquil, y si quieren de alguna manera esta apertura que ha hecho el ministro Erwin Ronquillo, nos puede, a las diferentes organizaciones, podemos sumarnos a esta iniciativa y si de alguna manera desean hacer algún tipo de comentario o aporte o conocer, es el momento, ¿no? Bueno, yo agradezco a Teresa básicamente que nos invita a estos encuentros, a estos conversatorios, pero manifiesto que ahora yo ya no estoy de presidente del Consejo Nacional de Laicos del Ecuador, pero creo que todos podemos aportar en este programa. Realmente son cifras escalofriantes las de que
tenemos de esta desnutrición, ¿no? Y eso, como bien lo ha dicho Erwin, es desde varios niveles de la sociedad, no de todos, porque no es solamente los estratos de menos recursos, pero creo que todos podemos aportar en este programa, de que realmente va a beneficiar no solamente de la parte física a los niños y a las madres, sino, como decía bien Lourdes, es también en este aspecto, eso contribuirá a mejorar los rendimientos de las personas, ¿no? En el área laboral, básicamente, ¿no? Y estoy listo para aportar en lo que pueda ayudar. Gracias. Ernesto y Verónica, cualquiera de los dos pueden intervenir. Primero Ernesto. Gracias, Isabelita. No tienes audio, Ernesto. Yo decía primero las damas, pero estoy a la orden. Que la presidenta disponga. Adelante, Ernesto. Bueno, primero, gracias por la invitación. Quiero felicitar a ACE por tocar un tema tan importante y de fondo para la vida del país. También felicitar al expositor por la presentación. Y mientras escuchaba lo que se me ocurre que podría ayudar a sumar en este proceso es ANDE podría, yo me presento ante todos, para quienes no me conocen, soy director ejecutivo de ANDE. ANDE es la Asociación Nacional de Empresarios, tiene inspiración cristiana, como explicaba Isabel al comienzo, tenemos un origen común por esa afiliación cristiana, y pienso que hoy día yo estoy representando a ANDE como director ejecutivo. No nos acompañan el presidente y vicepresidente porque justamente los miércoles se reúne el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción todos los miércoles, y entonces es un compromiso ya prefijado al que ANDE nunca falta. Entonces por eso no están aquí, pero mientras escuchaba la presentación y las necesidades que hay en el proceso, una opción que se me ocurre es que esta misma presentación se pueda hacer ante el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, y de esa manera seguir difundiendo y presentando el proyecto, lo que está en proceso, las necesidades que hay. Y bueno, claramente está definido que, como ha dicho Lourdes, la necesidad de resolver el tema de desnutrición infantil no es solo por humanidad, sino también por competitividad, de manera que desde ese punto de vista, por los dos puntos de vista, debería ser asunto de interés prioritario para los gremios de la producción. De manera que yo me comprometo a plantear esto, primero, por supuesto, con la propia gente de ANDE, el presidente y vicepresidente, para ver que a la mayor brevedad esta misma presentación pueda hacerse en el Consejo de Cámaras. Eso es lo que se me ocurre así de primera instancia, y por supuesto comprometer el apoyo de ANDE para una iniciativa tan importante. Hasta ahí, si podemos ser útiles. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Verónica, por favor. Gracias, Teresita. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Uy, discúlpenme. A ver, en
Quiero felicitar no solo que la iniciativa, sino la visión y el compromiso que realmente requiere el país como tal, porque este gran desafío que tenemos al ser el segundo en toda América Latina, después de Guatemala, con los más altos índices de desnutrición crónica infantil, que merma toda capacidad de desarrollo, ¿no? Demanda del esfuerzo conjunto de todos los actores de la sociedad, públicos, privados, de sociedad civil, etcétera, academia y demás. En ese sentido, agradecer, felicitar de un lado el que lo hayan establecido, Erwin, como una política, o se prevé hacerlo como una política de Estado que trascienda al gobierno de turno. Esto es un desafío país, y por ende debe ser también un compromiso de todos los actores de la sociedad, también para que permanezca y se trabajen constantemente hasta lograr revertir esos grandes retos que tenemos. Luego, agradecer también a C y a Corpey, porque es muy relevante que no solo se conozca de la estrategia. Erwin, junto con el consejero de la Presidencia de la República, el señor Coloma, han tenido la oportunidad de conocer la experiencia y también visitar las instalaciones de la labor que hace el Banco de Alimentos de Aconía. Hoy estoy hablando a nombre de él. Hace pocos días entregué ya la vicepresidencia y justo ahora nuestra vicepresidenta está también en otra sesión de trabajo. Les extiendo los saludos de ella. Pero básicamente el interés que tenemos es poder continuar aportando. De hecho, somos parte de la mesa cantonal en Guayaquil, como miembros de las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de lo que señalaba Lourdes, me encantó, y gracias justamente a Alfredo, compadre, así que le voy a pedir el estudio para, yo no tenía ese dato, Lourdes querida, para poder identificar esta fuente de información, pero es una realidad respecto a la situación y a que no hay inversión pública en el Ecuador que sea lo suficientemente efectiva si no logramos revertir estas realidades en materia de nutrición crónica. Así que gracias también por ese trabajo de la Fundación Huancavilca, ha sido un actor clave también para potenciar el trabajo del Banco de Alimentos. En concreto, tengo una inquietud para Erwin, y la pregunta es a los 6 ejes que él mencionaba dentro del plan estratégico para su intervención. Uno de los ejes era el ámbito del apalancamiento financiero, las fuentes de financiamiento, que serían de orden local como también de orden internacional. Pregunta puntual es, ¿cuál es el fondo de inversión pública que en principio estaría asignado para lograr alcanzar este gran reto que tienen, ese desafío de reducir en el 6%, al final obviamente del periodo de gobierno, la desnutrición crónica infantil, porque es un reto muy, muy alto? Gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Son varias acciones. Por un lado, existe una propuesta del presidente de la República que tiene que ser elevado a un proyecto de ley que se refiere a la creación de un fondo petrolero para combatir la desnutrición crónica. Esa es una acción. Por otro lado, dentro del plan estratégico, nosotros, cuando les llegue y lo puedan leer, estamos hablando de la creación de un pacto fiscal. ¿Qué es este pacto fiscal? Es una iniciativa para asegurar los fondos para la desnutrición crónica y que sean intocables. ¿A qué me refiero? A que siempre el Ecuador va a tener problemas de distinto índole, ¿no? Problemas naturales, internacionales, políticos, etcétera. Ya sea, Dios no lo permita, un terremoto, una pandemia, una baja de los precios del petróleo, cualquier cosa puede suceder, ¿sí? Y lo que queremos es blindar los fondos para la desnutrición crónica. Una vez que nosotros ya hemos avanzado en un análisis del nivel de financiamiento de todos los programas a nivel nacional, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es que por medio de este pacto fiscal todos los miembros de la sociedad, todos los actores sociales, estemos de acuerdo en que ese presupuesto no se toca. El presupuesto de los niños
es intocable, se convierte en un presupuesto intocable. Entonces, si mañana hay un desastre natural, digamos, se puede activar protocolos de emergencia, podemos pedir ayuda internacional, pero la parte proporcional al presupuesto de los niños no se toque. Ese es otro programa que vamos a buscar implementar. El siguiente es financiamiento internacional. Recientemente, hace algunas semanas, recibimos un crédito de libre disponibilidad de la CAF atado a cumplimiento de metas de la DCI. En estos días estamos terminando de acordar con el Banco Mundial otra ayuda para el Ecuador de cerca de 500 millones de dólares para, obviamente no es todo, o sea, no es todo para DCI, pero una gran parte, y tampoco es solo para un año, sino que es un programa de financiamiento, pero es básicamente un compromiso con el Banco Mundial de financiamiento a las políticas y a los programas de desnutrición crónica infantil. Y adicionalmente, estamos trabajando con otras agencias de cooperación para programas específicos y asistencia técnica. Entonces, ahí tenemos ya algunos pasos que estamos tomando y efectivamente lo que tenemos que lograr es que, y ese es realmente el trabajo de largo plazo, el trabajo de largo plazo es poder blindar el presupuesto para la desnutrición crónica y sea lo que suceda, ese presupuesto nunca se ha tocado. Eso es Verónica, un poquito. Gracias. Gracias, Erwin. Serían la fuente, pero más o menos en valores, ¿en cuánto ustedes proyectan el fondo de intervención que garantice todo el cumplimiento de estas metas y más aún la sostenibilidad de esta política de Estado? Gracias. Para tener un orden de magnitudes, la brecha que existe solo en prestaciones de salud es de 300 millones de dólares. En temas de protección social, es alrededor de 50 millones de dólares para, digamos, acciones de protección social. Y adicionalmente tenemos el tema, se está pensando en financiar un bono destinado a los 1000 primeros días. ¿Sí? Se va a llamar el bono de los 1000 días. Ese bono tiene una particularidad. Primero, de que vamos a sacar un piloto en las próximas semanas. Es un bono que se va a entregar no con dinero, sino con especies. Va a ser una tarjeta con un chip que le va a permitir a la madre escogida y básicamente se va a determinar en base a una situación de pobreza y extrema pobreza. Es decir, que realmente no tengan acceso a alimentos porque viven con menos de $1 diario. Entonces, en esos casos, haríamos llegar esta tarjeta a aquellas madres que están en estado de gestación y el bono duraría específicamente por los 1000 primeros días. Esa es la condicionante. Y la otra condicionante es que la madre lleve digamos, asista a los controles, a los chequeos, lleve a su hijo a vacunar una vez que el niño nace y asista a consejerías digamos que, consejerías para temas nutricional, higiene, etc. Entonces, es un bono condicionado, es un bono restringido a la compra solo de alimentos y productos de higiene, por ejemplo, pañales, ¿sí? O incluso vitaminas que no estén en el cuadro básico del Ministerio de Salud. Entonces, de esa manera, lo que se procura es que ese bono no sea mal utilizado y sea destinado a otro fin, ¿no? Entonces, es un piloto en el que vamos a trabajar en un inicio con una muestra pequeña de madres, pero una vez que esté consolidado, lo vamos a extender. Entonces, ese bono también requiere un financiamiento. Otra brecha de financiamiento que necesita el Estado para combatir la desnutrición crónica es el de la provisión de agua. En el 50%, o apenas el 50% de las poblaciones en zona rural reciben agua apta para consumo humano. La falta de agua, digamos, de calidad, es también una determinante o una causal de la desnutrición crónica, porque un niño, por más que reciba buena alimentación, pero si se enferma por agua contaminada, pierde sus nutrientes. Entonces, no se nutre y no crece. Entonces, por eso es muy importante que el agua esté en óptimas condiciones y ahí la brecha que tenemos determinada es de cerca de 1.100 millones de dólares para poder
llegar al 80% de provisión de agua a nivel nacional. En el tema de saneamiento, que también es importante para que los hogares se mantengan saludables. Hay una brecha de financiamiento de cerca de 4.000 millones de dólares. Entonces, hay muchos frentes. Obviamente, desde el Estado no vamos a poder, ni en 4 años vamos a poder lograrlos todos, pero lo importante es que lo podamos tener, entendamos la dimensión del problema y podamos todos trabajar en conjunto para buscar la solución. Ok, Erwin, ha sido muy claro. Estamos con el tiempo y Teresita que nos muestre el diploma digital de agradecimiento, de participación, para poderle hacer entrega a Erwin. Aquí hay algunos compromisos, algunas otras puertas que se abren como participar en Andequito y algunas recomendaciones de los que estamos aquí que seguramente te llegarán, como por ejemplo que para todas esas mesas de diálogos se desarrollen videos y los compartan todos para que haya una misma visión, etcétera, ¿no? Y el canal de comunicación, como lo decía Lourdes en su chat, sea a través de la Secretaría Técnica, ¿no? En todo caso, Teresita, ponga el diploma para poderle hacer entrega a Erwin, ¿no? Póngalo en grande para que lo vea. Recordándote, en primer lugar, Erwin, somos amigos de hace muchos años, hemos trabajado juntos en las campañas por el presidente Lasso, recordándote que en ACE estamos para servir, que somos empresas altamente productivas, socialmente responsables y plenamente humanas, que consideran a las personas como el centro de la organización. Y en ese ámbito te invitamos incluso a que seas parte, ya te voy a contactar en privado para que seas parte de aquí, de ACE, a pesar de que yo sé que con tu testimonio sirves y participas en la creación del bien común y lo que estás haciendo es muy loable, ¿no? Dejando en stand-by por un momento tus actividades de emprendimiento para poder servir a los que más necesitan, ¿no? Entonces, este reconocimiento que te entrega ACE por tu desinteresada colaboración, te agradecemos por tu compromiso con la comunidad en la exposición del tema que hemos tratado hoy día, plan estratégico para erradicar la desnutrición crónica infantil en el país. ¿Ya? En representación del directorio, está firmado por mí, por Ricardo Koenig, que no ha podido estar hoy día, vicepresidente, firmado al 29 de septiembre. Te dejo con las últimas palabras, si quiere dirigirte, Erwin, y te agradecemos nuevamente por tu participación y a todas las personas que han puesto como prioridad y que han dedicado este tiempo a acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el diploma. No era necesario. Realmente para mí es un gusto poder no solo llevar el mensaje, sino estar en un espacio como ACE, con tantos amigos, con tanta gente que admiro por su trabajo, por su dedicación, por su éxito empresarial, pero también por su humanidad. Gustoso también de poder formar parte, acepto la invitación y solo lo único que les dejo les haría como un pedido, es que nos ayuden a ser factores de difusión. Esto es muy importante porque la desnutrición crónica no se conoce y es importante que se conozca, se magnifique para poder tomar acción. Y que en lo que está a nuestro alcance, busquemos la manera de darle una oportunidad a tantos miles de niños que actualmente están sufriendo de este problema, que quizás no lo saben los padres y tampoco van a poder tomar una acción pronto. Entonces, tenemos nosotros como élite empresarial, como élite intelectual, los que estamos en el gobierno, tenemos la obligación humana, cristiana, de llegar a ellos con una solución y darles una oportunidad. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, aunque se incorporó tarde, presidente de ANDE, Víctor Bolívar Ceballos, le damos el saludo fraterno y próximamente creo que lo vamos a tener a Erwin allá en ANDE. A todos muchas gracias y un bendecido día. Abrazos fraternos a la distancia.
Felicitaciones, Isabel, una excelente charla, Edwin. Que bueno, yo creo que hay que hacer la misma cruzada que hicimos hace años para erradicar el trabajo infantil. Ahora esos niños que tienen derecho a soñar, que tienen derecho a, por lo menos que tengan una muy buena salud. Yo creo que las empresas, con las comunidades que tenemos a nuestros alrededores, somos los llamados a poner una manito más para que esos niños estén bien alimentados, con una mente sana, fuerte, bien nutrida, y que esos sueños sean el de un Ecuador grande, próspero, libre y democrático. Gracias a todos y felicitaciones, Isabel, en nuestro compromiso de ANDE por llevar adelante y ayudar en estas iniciativas que salen del corazón y deben ser atendidas con el corazón. Gracias, felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias a todos por darse el tiempo.